En esta sesión vamos a monitorear la cosecha de cultivos durante la pandemia, usando dos herramientas, la Race Dashboard de la ESA, la Agencia Espacial Europea, y la plataforma EOBrowser. Esto es lo que haremos. Primero, una introducción a cada una de las dos herramientas y después un caso práctico corto en el que veremos el contexto de la Race Dashboard y completaremos la información que nos da con un análisis en la plataforma EOBrowser, donde buscaremos datos de Sentinela-2 y extraeremos las series temporales para ver la cosecha y el impacto que la pandemia ha tenido en la cosecha. Vamos entonces con la introducción a la Race Dashboard de la ESA. La Race Dashboard, cuyo nombre significa Rapid Action on COVID-19 and Earth Observation, fue desarrollado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la ESA, y por la Unión Europea. Aquí les dejo el link desde donde acceder y luego lo veremos en mi pantalla durante el caso práctico. Pero ¿cuál era el objetivo de hacer esta dashboard? Al inicio de la pandemia, la ESA y la Comisión Europea querían compartir con el público toda la información sobre la economía y la sociedad en Europa que nos llega gracias a los satélites de observación de la Tierra, o sea, los Copernicus Sentinels, así como las misiones de terceros. También querían dar apoyo a las empresas y usar los últimos avances tecnológicos en cuanto a plataformas desarrolladas con inteligencia artificial. ¿Y para qué temas? La dashboard se centra en temas como el clima, el medio ambiente, la economía y la agricultura, como ven en la diapositiva. Ahora, se centra en la zona geográfica de Europa, pero al incluir un mix de datos de distintas fuentes, como veremos en la siguiente diapositiva, es un ejemplo muy interesante de cómo la observación de la Tierra se puede combinar con otros tipos de datos y cuál es su potencial. En esta diapositiva, como decía, encuentran los detalles sobre los tipos de datos que se usaron, desde satélites como Copernicus Sentinels a datos estadísticos, datos de movilidad, datos de salud, etc. Y visto que no tenemos mucho tiempo, les dejo el link a otra sesión que hice en inglés presentando esta dashboard. Es un PDF y también un vídeo grabado y lo pueden consultar para profundizar. Hay también una colaboración más amplia con datos no solo en Europa sino en otras áreas del mundo, que es fruto de la colaboración entre la ESA, JAXA y la NASA. Se llama EODashboard, les dejo el link y contiene una selección de datos en una zona más amplia, cubriendo todo el planeta. Vamos ahora con la introducción a la plataforma EOBrowser. EOBrowser forma parte del Sentinel Hub. Esta es la página de Sentinel Hub y vamos a conocerla un poco más para saber más sobre el contexto. Atención que Sentinel Hub no es lo mismo que el Copernicus Open Access Hub, son cosas distintas. Yendo a la sección About y bajando vemos varias cosas. Primero, ¿qué es el Sentinel Hub? Pues eso es un engine, es un motor para procesar grandes cantidades, petabytes, de datos satelitales. Permite que los datos satelitales de sentinelas y de otros satélites estén disponibles de manera rápida y fácil. Los usuarios los podemos buscar, visualizar y analizar. ¿Quién hay detrás? La empresa se llama Synergize. Es una empresa de Eslovenia. Aquí está. Y bajando encontramos también la lista de instituciones que dan soporte al Sentinel Hub. Instituciones entre las que se encuentra la ESA,
pero también la Unión Europea y muchos más. Y en la parte de Partners vemos que el Sentinel Hub incluye datos de los Copernicus Sentinels, entre otros. Tienen también una FAQ aquí con preguntas comunes si quisieran saber más, pero bueno, no es el tema de hoy. Y yendo a la sección Explore, vemos que Sentinel Hub tiene 2 aplicaciones web que son gratuitas. Lo repito, son gratuitas para todo el mundo, de acceso libre y gratuito para todo el mundo. Una de ellas es Sentinel Playground y la otra es EOBrowser, que es de la que hablaremos más tarde, EOBrowser. Sentinel Playground básicamente es un visualizador rápido y sencillo para algunos tipos de datos. Es una aplicación gratuita y la otra aplicación gratuita es EOBrowser, aquí, que es una plataforma que permite buscar, visualizar, analizar y exportar datos. O sea que es más compleja que Sentinel Playground. Y lo menciono porque a veces no está clara la diferencia entre las dos. Sentinel Playground tiene menos datos y es más sencilla, mientras que EOBrowser permite buscar, visualizar, analizar y exportar datos. Tiene también la capacidad de incorporar scripts y muchas más funciones, que no es el tema que nos ocupa hoy, pero bueno. Como decía, las dos son gratuitas para todo el mundo y de acceso libre. Y abajo en la parte de educación encontrarán tutoriales desarrollados con nuestra colaboración en la ESA, aunque bueno, están en inglés. Y dentro de Explore, esta es la página dedicada al EOBrowser, que como decía antes es una aplicación gratuita y disponible de manera abierta para todo el mundo. Para acceder usamos este botón, Start Explorer, y debajo tenemos 2 vídeos. Uno es un webinar y el otro es un showcase vídeo. También tiene una guía del usuario. Y bajando en la web nos van a hablar de las licencias. Y lo menciono para recalcar de nuevo que EOBrowser es gratuito para todos. Lo digo porque siempre me lo preguntan. Y aquí indica cómo referenciarles si es que usamos las imágenes en algún medio o en la prensa. Pero bueno, cualquiera puede acceder a EOBrowser, lo pueden usar libremente, solamente hay que registrarse y ya está. Vamos ahora a acceder. Aquí vemos la interfaz de EOBrowser y en la esquina superior derecha hay un tutorial que nos muestra la interfaz que podemos seguir para conocer mejor todas las funciones que hay. Aquí está. Podemos elegir también el modo. Tenemos modo educación con visualizaciones predeterminadas para algunos temas. Buscamos el lugar. Tenemos aquí a la derecha varias herramientas que usaremos para las distintas funciones. A la derecha abajo el zoom, las coordenadas y algunos links de eventos relevantes. En el panel izquierdo tenemos que estar registrados y se puede colapsar o abrir este panel. Desde él podemos buscar, nos da a elegir una serie de temas que nos darían previsualizaciones ya preparadas y podemos elegir el sensor, la fecha para buscar, etc. Bueno, ya hemos tenido la introducción a las 2 plataformas y ahora vamos con el caso práctico. Primero con Race Dashboard, que nos servirá como contexto, y luego veremos EOBrowser. Haremos un caso práctico centrado en Huelva, en el sur de España, que es una de las zonas con más invernaderos para fruta y verdura. Vamos a analizar qué pasó usando la Race Dashboard y usando también EOBrowser. Bueno, como contexto a la situación, estamos en Huelva, en España, en Andalucía. Es una zona agrícola de invernaderos donde las frutas y las verduras se exportan a toda Europa. Y los trabajadores suelen ser temporeros que vienen de la zona de Marruecos
entonces la cosecha se almacena en camiones para su transporte. Durante el 2020, la falta de trabajadores y la caída de la demanda de estos productos causó un retraso en la fecha de la cosecha y también una bajada en la cantidad cosechada. Vamos a verlo. En la web de la Race Dashboard navegamos al indicador Harvesting Activity, que tiene datos para Huelva, en España. Los datos se abren y podemos descargarlos o leer un poco más sobre ellos haciendo clic en el icono. Laguna de las Madres en Huelva es una de las zonas del sur de España donde hay más invernaderos. Los invernaderos exportan grandes cantidades de fruta y de verduras al resto de Europa. Y los datos que se usan en este indicador vienen de Pleiades, que tiene una resolución más alta que Sentinela-2 y se usó para cuantificar la cantidad de camiones presentes en el área de los invernaderos. Estos camiones son los que luego transportan la cosecha. Así que vamos a la siguiente diapositiva para ver el gráfico. Bien, este es el gráfico. Aquí tenemos en el eje horizontal la fecha y en el eje vertical el número de camiones activos en la zona. Con lo cual, pues vemos el número de camiones activos en la zona de los invernaderos en cada mes. En gris los datos del 2019 y en negro los del 2020. Vemos dos cosas. En febrero, marzo, abril y junio del 2020, en negro, hubo menos camiones que en 2019. Es decir, se cosechó menos. En mayo del 2020, en cambio, hubo más camiones que en el 2019. Es decir, que la cosecha del 2020 fue menor, empezó más tarde y tuvo un pico de actividad en mayo. Esta diapositiva solo nos resume lo que acabamos de ver, que la cosecha en el 2020 fue menor, empezó más tarde y tuvo un pico de actividad en mayo. Ahora vamos a ver EOBrowser, donde haremos primero la búsqueda de datos. Vamos a ver lo básico de cómo buscar datos de Sentinela-2 en EOBrowser. La zona donde estamos es Laguna de las Madres y elegimos junio porque en esa época aún hay invernaderos cubiertos. La época de cosecha, según nos dice el texto, suele ser mayo-junio. Así que buscamos, visualizamos una de las imágenes y aquí vemos los invernaderos. Si nos acercamos, vemos que algunos están todavía cubiertos. Y tras hacer esta búsqueda de datos, vamos a comparar los datos entre sí. Conviene guardar esta imagen como pin para poder acceder a ella rápidamente en el futuro si queremos. Y esto nos permitirá también añadirla al panel de comparación. Nos estamos centrando en esta zona en especial y ahora vamos a buscar una imagen del año anterior. Aquí está la imagen del año anterior y la vamos a añadir también a los pins y al panel de comparación. Y con esto podemos comparar la imagen del 2019 con la del 2020, arrastrando este pequeño icono. Entonces aquí arrastramos, vemos que se desliza. En el 2019, la imagen de la izquierda, el invernadero había sido ya desmontado tras la cosecha y en el 2020 aún no, debido probablemente a un retraso causado por la falta de trabajadores durante la pandemia. En esta diapositiva solo quería recalcar que los pins
se pueden compartir en las redes sociales o también se puede compartir el link. Entonces, aquí he dejado los dos links para la imagen del 2019 y del 2020. Ustedes, haciendo clic en este link, pueden directamente visualizar la imagen que yo he usado. El timelapse es una pequeña animación con todas las imágenes de una zona para un periodo. Nos crea una especie de GIF, de vídeo. Vamos a ver cómo crearlo. Para el año 2019. Estando en el panel de visualización, vamos a la herramienta, ajustamos la zona, ajustamos también el periodo de búsqueda de imágenes y nos centramos en la época de cosecha de mayo, terminando en julio para tener un poco de margen. Se puede ajustar el porcentaje de nubes y bajando verificamos que no haya nubes en las imágenes que hemos elegido. Previsualizamos y podemos ajustar la velocidad si queremos. Y cuando estamos contentos lo podemos exportar aquí. Haríamos lo mismo para el 2020. Esto es una manera rápida de entender la dinámica de una zona y de compararla. Tienen los dos timelapses que ya he creado yo en la carpeta de datos. Así que ahora vamos a ver las imágenes de esos timelapses que he hecho simplemente con pantallazos. Entonces aquí, como decía, he hecho primero los dos timelapses, uno del 2019 y otro del 2020. 2019 a la de izquierda y 2020 a la derecha. Y lo que he hecho ha sido tomar imágenes, pantallazos de cada una de las etapas en los timelapses para poder compararlos despacio al mismo tiempo. Entonces, la fecha está indicada en la parte de arriba de cada imagen. Son casi del mismo día, pero de distinto año, y la imagen de la izquierda, como decía, es del 2019, de mayo, y la derecha es del 2020, de mayo también. Fijémonos especialmente en la zona amarilla, porque luego usaremos uno de los campos de esta zona para extraer la serie temporal. Estamos al principio de mayo y todavía no hay muchos campos donde se haya quitado el plástico de los invernaderos. Aquí, en cambio, estamos ya a mitad de mayo. No ha cambiado mucho todavía, sigue todo muy parecido. En el 2019, a final de mayo, en concreto el día 22 de mayo de 2019, que ven a la izquierda, ya habían empezado a quitar los plásticos para la cosecha, mientras que en el 2020 a la derecha esto se ve mucho menos, es un retraso en el inicio de la cosecha. Ahora estamos a final de mayo y la diferencia se nota un poco porque en cuanto al área total, yo diría que más terrenos han sido cosechados en el 2019 a la izquierda, pero se nota una cierta aceleración entre la imagen anterior del 2020 y esta. Conviene contar con datos del terreno y entender la cadena de distribución, pero es difícil obtener esos datos. Y ahora estamos a principio de junio. Se nota que en las semanas anteriores, para el 2020, hubo un pico de actividad. En la imagen de la derecha, muchos más campos aparecen ya sin el plástico. Da la impresión de que menos campos han sido cosechados en el 2020 respecto al 2019. Por ejemplo, en la zona norte. Es el caso también de la zona en el círculo en amarillo. En el 2020 aún no ha sido cosechada. Y en el 2019 sí. Y esto, que es ya a mitad de junio, parece ser que la actividad sigue acelerada en el 2020 comparado con el año anterior.
no sé, me hace pensar que quizás en el 2020 querían darse prisa por la inseguridad de la pandemia y por el retraso que llevaban, aunque bueno, habría que contar con datos locales. Aquí nos estamos acercando al final de junio y se ven pocas diferencias a esta escala. Y ahora en julio son también pocas las diferencias que vemos a esta escala entre las dos imágenes. Bueno, ya por último hemos buscado datos, los hemos comparado y ahora vamos a extraer las series temporales de un píxel y luego de un polígono, de un campo. Podemos ver más en detalle qué le sucedió a un píxel específico. Buscamos una imagen al final del periodo que nos interesa, posicionamos el localizador del píxel, lo señalamos, elegimos el índice y con esta herramienta podemos extraer la serie temporal. Si en cambio nos interesa un terreno entero, queremos hacer la media, usaremos esta otra herramienta delimitando los bordes a considerar y GeoBrowser hará una media de los valores en cada uno de los píxeles de ese polígono para sacarnos una gráfica de la serie temporal. Igual que antes, usamos un índice, el NDVI por ejemplo, y accederíamos a la serie temporal desde ese icono. Veámoslo en este caso para un píxel en particular. Tenemos el posicionador, la fecha, el índice y usamos esa herramienta. Elegimos cuánto viajar hacia atrás en el tiempo y ajustamos el porcentaje de nubes que toleramos. Vemos que la cosecha se hizo entre el 12 y el 27 de abril, cuando los valores bajan y permanecen bajos. Y podemos exportar el resultado a una CSV. Esto lo hemos hecho para el 2019 y habría que hacerlo también para el 2020. La comparación entre la serie temporal de los 2 años la ven en esta diapositiva. A la izquierda tenemos la serie temporal que hemos extraído con la cosecha que se ve entre el 12 y el 27 de mayo, porque los valores bajan drásticamente y permanecen bajos. En cambio, a la derecha hemos repetido las mismas etapas y vemos que la cosecha tuvo lugar un poco más tarde, entre el 5 y el 10 de junio, que es cuando los valores bajan drásticamente y permanecen bajos. No sabemos la fecha exacta de la cosecha porque depende de cuándo haya una imagen del satélite sin nubes. Pero bueno, podemos saber el rango de fechas en el que se hizo, entre, por ejemplo, el 5 y el 10 de junio del 2020. Como decía, para mejorar la visualización de las series temporales, si quieren, se pueden descargar los datos a una CSV y hacer ustedes mismos la gráfica y modificarla como quieran. Si desean hacer esto, las coordenadas del píxel que yo he utilizado las pueden ver en la diapositiva. Como decía, también podemos extraer la serie temporal haciendo la media de todos los píxeles de un terreno que nos interese. En esta diapositiva ven las coordenadas y la localización del polígono que he trazado antes. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver las series temporales que extraje de la misma manera para el 2019 y para el 2020. Bien, aquí están los resultados. A la izquierda tenemos la serie temporal de todos los píxeles del polígono que seleccioné antes para el 2019. Y vemos que la cosecha ocurrió entre el 12 de abril y el 2 de junio del 2019. Mientras que a la derecha tenemos para ese mismo polígono la serie temporal pero del 2020. Y la cosecha ocurrió un poco más tarde, entre el 5 y el 10 de junio, que es cuando los valores
bajan drásticamente y luego permanecen bajos. Es más o menos el mismo patrón. La influencia de las nubes en el caso del 2020 es un poco menos fuerte. La serie temporal es un poquito más clara. Muy bien, pues hemos introducido las dos plataformas, Race Dashboard y Browser, y hemos visto cómo se pueden complementar con un caso práctico de agricultura donde hemos analizado el impacto de la pandemia en la cosecha. Esta ha sido una sesión bastante corta y rápida, así que les invito a repetirla en casa cuando tengan más tiempo, usando los materiales que distribuimos para poder profundizar. En la sesión de mañana también usaremos IOBrowser, por cierto. Bueno, muchas gracias por su atención. Escríbanme en el chat si tienen alguna pregunta.